Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Semana de Ingeniería y Arquitectura de Unicaes 2020. Mi nombre es Laura Barrientos, soy egresada de la carrera de Ingeniería Industrial y para mí es un placer acompañarlos en este día dedicado a la ingeniería industrial. La jornada de ahora la hemos denominado Retos y oportunidades de la industria ante la pandemia. Desde la academia consideramos necesario y muy importante brindar toda una perspectiva ante las dificultades y retos que este contexto representa. De igual forma, la llamada nueva normalidad representa una oportunidad de cambio y un nuevo enfoque para hacer las cosas diferentes. Nuestro primer invitado, el ingeniero Daniel Santamaría, gerente general de la empresa Transportes Unidos de Occidente, quien nos hablará sobre los protocolos de bioseguridad en el sector transporte en tiempos de pandemia. Adelante, ingeniero, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día, gracias por la invitación. Agradezco a las autoridades de la universidad el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Mi nombre es Daniel Santamaría, ingeniero industrial, egresado de la maestría en Administración Financiera, con una especialidad en Administración de las Finanzas Empresariales. Y bueno, este día les comento parte de mi currículum, que actualmente estoy laborando en TUDO. Tengo más de 20 años de experiencia en la parte del transporte y desde hace 4 años estoy en la gerencia general de la empresa. En esta oportunidad, el tema que les voy a compartir es la bioseguridad en el área de transporte, específicamente en los autobuses de pasajeros, para que nosotros tengamos una visión diferente de lo que se ha hecho con la nueva normalidad en la cual estamos viviendo gracias al COVID-19. En esta parte de la bioseguridad, en la parte interna de la empresa que concierne a la parte de taller, administración, personal de aseo, ordenanzas, jefes de línea y otros, que son los que se desenvuelven en el interior de la empresa. Y también lo vamos a dividir en la parte externa de la empresa. ¿Por qué le llamamos la parte externa? Debido a que es la parte que se ve, son los motoristas, los revisadores, los controles que tenemos en la carretera. Entonces, nosotros hemos tomado a bien hacer esa diferenciación, ya que no podemos tratar la pandemia de una sola manera, sino que tenemos que hacerla en 2 tramos. Por eso nosotros lo hemos dividido en la parte interna y externa, y al mismo tiempo los protocolos tienen unas ciertas variantes en la cual nosotros nos hemos enfocado para salvaguardar a nuestro personal. Cabe mencionar que gracias a los protocolos, pero primero dándole gracias a Dios, que ninguna de las personas de nuestra empresa se ha contagiado de COVID-19. Dado esto, voy a empezar por la parte de la empresa interna, que vemos la parte de administración, parte de taller y el personal de aseo. Eso es lo más importante, ya que en la parte de administración se ha empezado por tomar la temperatura al ingresar a la empresa, que no pase de 37.5,
Además, se le dio alcohol gel a cada uno. También se practica el distanciamiento social, en el cual no pueden estar más de 3 personas en una oficina. También deben de tener los 2 metros de distancia. Se ha restringido el ingreso a la empresa hasta la parte de recepción cuando vienen visitas, si son visitas por proveedores del banco o de alguna otra institución. Tratamos de hacerlo lo más breve posible y se atienden en una área especial. Se ha designado una oficina para que se puedan atender este tipo de personas, y también en las áreas de administración como recursos humanos, que tienen que atender a muchas personas de la empresa, en las cuales son internas y externas, porque también son los motoristas. Hemos tratado de que se haga de la manera más segura posible para ambas partes. ¿Por qué? Porque si no, se pueden volver en focos de infección. Entonces, esto es, se aplica alcohol gel cada vez que va a tratar con todas las personas con un protocolo. Se desinfecta el área donde ha estado cada uno de ellos, y también se está incitando al lavado de manos. Cada cierto tiempo tienen que estar yendo a lavarse las manos, y no tienen que tocar ni sus ojos, ni su boca, ni su nariz. Entonces, dado a esto, también es obligatorio el uso de mascarilla cuando se está en contacto con otras personas en la empresa. No importa que sea un conocido o que tengan confianza, no, o sea, todo es para salvaguardar la salud tanto de las personas que están dentro de la empresa como de sus familias, porque si nosotros nos preocupamos porque ellos estén bien, no van a llevar el virus a sus casas. Dado esto, también vamos a hablar de la parte de la cultura del aseo personal. Esta es una nueva cultura, ya que las personas no están acostumbradas a lavarse las manos cada hora, o al uso de alcohol gel, o al uso de mascarilla, que es lo más asfixiante que tienen cada uno de ellos. También deben de aprender a usar bien la mascarilla, porque no la pueden usar abajo de la nariz, no la pueden usar de un lado o como reteniendo la quijada. Deben usarla de la forma correcta. Se han dado talleres para todo el personal, tanto de motoristas, administración, mecánicos, ordenanzas, para que ellos puedan hacerlo. También se capacitó al personal del comité para que ellos sean los que estén velando y al mismo tiempo estén salvaguardando a todas las personas con los delegados de prevención. Debido a esto, ellos pueden hacer las correcciones debidas a cada uno de los encargados de las áreas. Estamos en una situación muy difícil en la cual debemos de colaborar todos. Luego podemos ver que hemos llegado a la creación de una nueva cultura. Esta creación de una nueva cultura la podemos tratar también en la parte de la delimitación de los aparatos telefónicos, de las herramientas de oficina, los utensilios personales. Se ha delimitado tanto en el interior de la empresa de que no van a compartir una taza. Las tazas, los platos tienen que ser de uso personal. El teléfono no lo pueden estar prestando a otra persona para hacer una llamada. También tenemos la parte de las herramientas de oficina, sus engrapadoras, sus lapiceros. Todo debe de ser de uso personal. No debe de ser compartido para poder minimizar el contacto que vayan a tener ellos con otra persona. O sea, es como que querramos aislarlos de la mejor forma para poder salvaguardar su salud. Luego podemos ver que los cambios de bioseguridad en el transporte, enfocándolo a las unidades, a los que andan en la carretera y tienen contacto con la gente externa. Se ha implementado al inicio de la pandemia el uso de guantes, mascarillas y alcohol gel, pero tuvimos una pequeña dificultad con los guantes. Después de los estudios y todo lo que la OMS planteó, no era recomendable el uso de guantes, ya que contaminaba más y existía mucha mayor probabilidad de que ellos se contagiaran. Entonces se eliminó esa práctica de los motoristas. Ellos están utilizando nada más sus lentes de protección para no tocarse los ojos, la mascarilla y el alcohol gel continuamente. Además de eso, se implementó que ningún motorista al regresar de su viaje podía entrar en las instalaciones, y se le dieron las condiciones adecuadas
en el portón de la empresa para que ellos se bajaran y pudieran lavarse las manos y sus brazos mientras su unidad se desinfectaba. Hablando ahora de la desinfección, también el personal de aseo se le dio su traje especial para que pudiera hacer la desinfección de las unidades, además del entrenamiento en el cual consistía con los puntos claves que debían desinfectar ellos, el área del motorista y las áreas donde tienen mayor contacto los pasajeros, que son donde ellos pueden palpar, tocar con sus manos, llevan una mayor prioridad. En sí se desinfecta toda la unidad, pero esos son los puntos críticos que nosotros tratamos para poder desinfectar las unidades. Al mismo tiempo también se les dio la capacitación de los químicos que se utilizan para hacer esta labor, porque no es solo que voy a aplicar el líquido y voy a quitar, sino que tiene un tiempo de acción. Entonces cada químico que se usaba o cada químico que se iba utilizando en su momento, ellos tenían las especificaciones técnicas y sabían cuánto tiempo darle para después limpiarlo, y nadie podía subir a esa unidad hasta que esta era desinfectada. Luego de ser desinfectada, ellos procedían a realizar el aseo a las unidades. Al mismo tiempo, el motorista estaba capacitado y tenía que exigirle a cada uno del personal de limpieza que le desinfectaran su unidad, porque era su responsabilidad. Luego podemos hablar de los clientes. Con los clientes tuvimos unas medidas más específicas, como cuáles son, porque debemos de mantener el control sobre ellos hasta donde podamos. Entonces, pero son muy mínimos lo que podemos exigirle, porque la ley no nos faculta para eso, pero nosotros tenemos un protocolo para que ellos lo cumplan, el cual era el uso estricto de mascarilla durante el viaje, no uso de celular solo para redes sociales, porque si ellos iban a hablar tenían que quitarse la mascarilla, entonces se prohibió el uso de celular para llamadas, sino que solo para redes sociales lo pueden usar. También las unidades no se puede comer, no pueden llevar comida, se ha restringido el acceso a los vendedores ambulantes, además de que también las unidades no pueden usar el aire acondicionado porque puede circular el virus. Por lo tanto se determinó de que las unidades deben andar con las ventanas abiertas para que exista una mayor circulación de aire y en el cual el virus pueda salir de la unidad. Dado esto, nosotros estamos tratando de salvaguardar la salud tanto de los pasajeros para que no lleven el virus a su casa, como de nuestros empleados para que no nos traigan el virus acá. Entonces, dada esa situación, nosotros estamos en estos momentos trabajando arduamente y cuidando a nuestro personal. Para lograr una cultura sobre los lineamientos, sobre los protocolos de bioseguridad, se ha implementado una campaña por medio de nuestras redes sociales. ¿Por qué? Es muy importante la comunicación. Que la gente externa, que son nuestros clientes, los motoristas, el personal que anda en carretera, sepa cuáles son los protocolos, y también nuestra gente interna, para que se pueda conjugar, y es parte del éxito de que no se tengan contagios y de que ninguna persona de que haya viajado en el transporte también aparezca o que se haya reportado que haya tenido un contagio en las unidades de nosotros, el cual hemos hecho por medio de redes sociales, en las pantallas, ayudas visuales en cada una de las unidades. Se ha hecho un fuerte esfuerzo para poder dar a conocer eso a todos, y aparte de las charlas se le recalca al personal a diario que el uso de la mascarilla, el uso del alcohol gel, lavarse las manos, todo esto por su bienestar, y la hemos enfocado esta campaña de comunicación para que el protocolo sea conocido tanto por el personal interno como por todos los clientes. Han llegado momentos que hemos tenido altercados con los clientes porque no quieren usar la mascarilla durante el viaje. Hemos tenido que abogar a las autoridades y ellos han tomado sus decisiones y han hecho lo que han podido para que estas personas acaten las disposiciones, pero en sí nosotros hemos hecho un gran esfuerzo. Se han incrementado los costos debido a los protocolos, porque no es solo de que la gente va a decir voy a poner un poquito de alcohol o voy a poner un poquito de esto. No, los estamos viendo a gran escala. Son 95 unidades las que manejamos y
Si nosotros vemos la parte esta de costos, no es un poco, sino que es mucho mayor el costo porque tenemos ingresos restringidos. Y los ingresos restringidos, obviamente, para evitar los contagios, ya que nos puede salir más caro tener a alguien infectado en la empresa y podemos tener costos hasta de muerte, o ellos pueden contaminar a su familia. Entonces estamos haciendo el sacrificio y se ha sacrificado mucho el margen para poder salir adelante. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que todo está preocupándose por la salud de nuestros usuarios y estamos trabajando para que ellos viajen seguros en nuestras unidades, así como también estamos trabajando arduamente para salvaguardar a todos nuestros empleados, ya que todos debemos cuidarnos, y si nos cuidamos todos, ese va a ser el éxito, porque nosotros vamos a salir adelante y vamos a ayudar a reactivar nuestra economía. Gracias al ingeniero Santamaría por compartir su experiencia en el sector transporte. Continuamos con la semana de ingeniería. A continuación, el ingeniero Reinaldo Vallejos de la empresa Vallejo y Vega Soluciones Integrales nos comparte la temática COVID-19 y prevención de riesgos en los trabajadores del sector salud. Un saludo a todos. Mi nombre es Reinaldo Vallejo, soy ingeniero industrial de profesión y el tema que vamos a abordar ahora es la enfermedad COVID y la prevención de riesgos laborales de los trabajadores del sector salud. En mi experiencia, que ya casi serán 25 años, pues los principios de salud ocupacional para un nuevo riesgo, un riesgo biológico al fin, han funcionado. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre el comportamiento de la enfermedad ha causado que el impacto sobre las personas que trabajan en el sector salud sea mucho mayor del que realmente se hubiera querido. De acuerdo con la directora de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, los trabajadores de la salud trabajan más horas que nunca hoy día. Los hospitales están llenos. Trabajan en condiciones más estresantes. Hay mucha demanda para ellos. Más estresantes de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Haciendo sacrificios extraordinarios, personales, porque ellos arriesgan su propia seguridad para ayudar a los pacientes que lo están necesitando, algunos al borde de la muerte. Repasemos un poco estos dos conceptos de lo que es la COVID. La COVID es un acrónimo del inglés de Coronavirus Disease en el año 2019 en que fue descubierto. Este es el nombre de la enfermedad. La enfermedad es causada por el ingreso al cuerpo humano del coronavirus 2, llamado SARS-CoV-2, que es un acrónimo también de un síndrome respiratorio agudo severo causante de la enfermedad que conocemos ahora. Una infección con ese virus causa la enfermedad de la COVID. Para que entendamos un poco el concepto de protección desde el punto de vista de salud ocupacional, conozcamos el tema del particulado. Miren, en esta gráfica, por ejemplo, acá yo les muestro el tamaño de un cabello humano. Esta dimensión está aproximadamente entre 50 a 70 micras. Para los que no saben lo que es una micra, es una milésima de milímetro. Pues aquí tengo yo de 50 a 70 micras. Esta figura color azul representa una partícula de un tamaño de 10 micras. Acá al medio, y lo hemos agrandado de esta forma, les estoy representando con estas figuras rosadas partículas de 2.5 micras. El particulado no tiene una figura esférica como yo la estoy representando aquí. Esto solamente es para fines de comprensión y de comparación. Aquí ya tenemos algunas partículas reales y aquí pueden ver ustedes un glóbulo rojo. Un glóbulo rojo tiene más o menos un tamaño de 7 micras.
Acá tenemos una partícula de carbón, de esas que se desprenden de la combustión de los vehículos, de buses y de carros, por ejemplo. Estas tienen un tamaño de 2.5 micras. Acá tenemos una más pequeña, que es una bacteria. La bacteria oscila alrededor del 0.5 micras de tamaño. Aquí tenemos el tamaño del coronavirus. Este tiene 0.1 micra. La mascarita que se ocupa, esa que siempre se ocupó en salud ocupacional, la mascarilla de papel, esa de material filtrante, color blanco, fabricado bajo norma, tiene una capacidad de filtración de partículas hasta de un tamaño de 7 micras. Ahora, si lo que yo estoy utilizando como protección respiratoria no tiene esas características de fábrica, va a ser un poco más complicado que el virus del coronavirus se quede atrapado en las fibras de ese lugar. La partícula es sumamente pequeña y por eso resulta bastante difícil poder controlar el riesgo de contagio solamente utilizando el respirador sobre la boca y la nariz. Esta es la partícula más chiquitita que tenemos hasta ahorita dentro de todos los contaminantes biológicos que se conocen. El virus del coronavirus es un contaminante biológico desde la óptica de salud ocupacional. ¿Por qué un enfoque de seguridad y salud en el trabajo, especialmente sobre los sectores de salud? Bueno, porque ese enfoque nos permite identificar trabajadores que estén con mayor riesgo de contagio, que son aquellos que están más cerca del virus, con mayor tiempo de exposición. Porque a partir de la identificación de todas las formas de contagio, dada la magnitud de ese riesgo, se pueden empezar a implementar medidas de control y medidas de prevención. Hay en ambas vertientes, basadas, por supuesto, en esa evaluación de riesgos. Al hacer esta implementación, se colabora con las autoridades de salud pública. Hoy día no se puede determinar si el contagio con el virus puede ser catalogado como una enfermedad común o como una enfermedad profesional, a partir del hecho de que la enfermedad profesional es aquella donde el contaminante yo la encuentro dentro del ámbito de trabajo. Si yo pudiera estar seguro de que fue mi compañero o la persona con quien yo interactué dentro del ámbito de trabajo, yo pudiera clasificarlo como tal. Sin embargo, yo no sé si cuando venía en el bus o cuando pasé al banco o cuando entré al supermercado, ahí había una persona contagiada y por lo tanto no voy a poder catalogar esta enfermedad como una enfermedad profesional. Por lo tanto, es bien difícil poder hacerlo. Sin embargo, para poder manejarlo con mayor eficacia, esto se mira desde el punto de vista de la salud pública. Por lo tanto, si en un centro de trabajo yo puedo hacer una identificación más la implementación de controles y actividades preventivas, yo colaboro con las autoridades de salud para reducir la propagación de las enfermedades, de la enfermedad infecciosa del COVID. ¿Por qué un enfoque en la salud y la seguridad específicamente en el sector salud? Porque miren, el nivel de exposición de ellos es constante durante su tiempo de trabajo. Hoy día ya no podemos hablar de una jornada de trabajo de 8 horas. Tendríamos que hablar de una jornada de trabajo extendida por la alta demanda que existe y el poco personal de salud versus esa demanda. No hay que olvidar que el personal de salud no solamente se dedica a atender personas enfermas con la COVID, sino que también hay que lidiar con todas las demás enfermedades que ya teníamos. También otra de las razones es porque el personal de salud arriesga su propia salud. Es decir, ellos están ahí a la par, a centímetros del virus y no saben cómo sus cuerpos al estar infectados
van a responder a esa enfermedad y por lo tanto ellos arriesgan su propia salud porque ellos son la columna vertebral del sistema de salud. Miren, hay muchas funciones, muchos trabajos, policías, gente ayudando, etcétera, que están, digamos, en primera línea, pero no tan expuestos como lo está el personal de salud a nivel hospitalario. Y por lo tanto, es importante velar por su seguridad y, por supuesto, porque ellos han sido diezmados. La OPS reporta que solo en América se han tenido alrededor de 570,000 personas enfermas que pertenecen al sector salud y de esos al menos han fallecido 2,500. Es una tasa muy alta de mortalidad y desde el inicio de la enfermedad ya eran pocas personas trabajando en el sector salud, pues con esta disminución por este nivel de fatalidad, pues han disminuido aún más. Los trabajadores del sector salud, vamos a conocer quiénes son. Miren, solo se habla de los médicos y las enfermeras. Sí, sí existe, son parte de, pero también dentro de este sector podemos nosotros tener a las personas que se encargan de hacer los cambios de ropa, los cambios de cama, de hacer todo el proceso de lavandería. También ellos tienen el contacto directo con el virus. Aparte de eso, también tenemos a las personas que se encargan de retirar de las camas a aquellos que desgraciadamente han muerto por causa de la enfermedad y acompañan a ese cadáver desde que lo retiran de la cama del hospital hasta su entierro. También debemos incluir en el sector salud a los camilleros y los motoristas de ambulancia. En nuestro país ya han muerto personas que fueron motoristas de ambulancia. Y al final, no nos olvidemos de las personas que se encargan de hacer las pruebas que pasan en los laboratorios y que se encargan de ir a traer el virus literalmente para después procesarlos en sus laboratorios. Todos estos son las personas que están, repito, a centímetros del, del virus. Ahora, hablemos un poco de las estrategias de prevención de riesgos laborales. Las estrategias básicamente serán 4. Uno es la evaluación de riesgos. La siguiente es el control de los riesgos evaluados. Vamos a sacar algunas conclusiones sobre todo lo que hemos evaluado y algunos controles de riesgo que puedan aplicar. Y al final vamos a tener diferentes argumentos para saber cuál es el aporte que como sociedad podemos hacer para que los trabajadores del sector salud les baje un poco toda la carga de trabajo y las tensiones que ellos pasan. Abordemos primero el tema de la evaluación de riesgos. En salud ocupacional, la evaluación de riesgos pasa por reconocer cuál es el grado de exposición al cual yo estoy sometido a cualquier peligro en particular. En este caso, hablamos de un peligro biológico llamado COVID-19. Se dice, desde el punto de vista metodológico, que la evaluación es muy alta si yo tengo una exposición a fuente conocida o sospechosa de que tiene COVID. Se dice que la exposición es alta si yo pudiera tener el potencial de exposición, es decir, aquí es cuando yo positivamente conozco que tiene COVID y aquí es cuando hay una probabilidad alta de que una persona pueda tener COVID o que una superficie haya quedado contaminada con el virus. Acá hay un factor medio de exposición y digamos que son trabajadores o personas que se desenvuelven en universidades, en almacenes, en restaurantes, etcétera, ahí donde hay de manera concentrada una gran cantidad de personas y que pueden tener cercanías entre las mismas. Y voy a decir de que el nivel de exposición es muy bajo cuando el contacto laboral es mínimo o incluso no hay contacto laboral.
Ahora que yo ya tengo esta evaluación de riesgos de una manera muy generalizada, yo puedo ubicar al personal de salud entre las evaluaciones de riesgos muy altas o altas, que ya es significativo. Ante ello, vamos a ver cuáles son las estrategias de control que se pueden implementar. En salud ocupacional existe una jerarquía del control del riesgo que empieza por la eliminación, por ser la más efectiva, pasando por la implementación de medidas de ingeniería administrativas hasta el equipo de protección personal, que es el menos efectivo. Esto es para todos los riesgos. Ahora, en el sector salud, la eliminación es eliminar o prevenir la entrada del patógeno. Quédate en casa y teletrabajo son las estrategias que se propagan por todos lados. Sin embargo, para la gente del sector salud no puede ser. Ahora pasemos a las de ingeniería. Aislar a los trabajadores del patógeno. Las estrategias pasan por desinfectar, por establecer barreras y por temas de ventilación. Sin embargo, ninguna de estas le aplica a los trabajadores del sector salud. Por lo tanto, las eliminamos. Las siguientes en la jerarquía de control es prevenir la exposición al patógeno con algunos procedimientos de trabajo, por ejemplo, distanciamiento social, procedimientos de trabajo y formación a través de capacitaciones y entrenamiento. El distanciamiento social no es posible en el trabajo de las personas del sector salud y nos quedamos solamente con los famosos protocolos o procedimientos, la formación y ni modo, vamos al menos efectivo, que es el uso del equipo de protección personal. Es sumamente incómodo. El equipo de protección personal lo tienen ustedes ahí. Básicamente, el personal de salud se tiene que disfrazar. Ellos ocupan una bata de algodón básica, unos zapatos que son cómodos. Por encima de esto se tienen que poner un traje especial con una fibra hecha de la misma que está hecha la mascarilla. Se tiene que poner la mascarilla, andarla todo el tiempo bien ajustada. Se tiene que poner esta cubrebotas, que son las que le cubre su calzado normal. Luego las gafas, que son cerradas, es decir, aquí no hay posibilidad de ingreso de aire, de ventilación en sus ojos. Luego usan estas polainas adicionales, el uso de guantes y por encima de todo esto, este cubrebata para que ustedes vean cómo queda una persona del sector salud lista para ir a atender. Y a pesar de tener todo eso, ha habido contagio. Tiene sus consecuencias. Miren en la primera, el daño en el rostro es evidente. Andar esa mascarita y esos lentes encima durante largas jornadas de trabajo, pues les pasa esta factura. Aparte de eso, el lavado constante de manos, especialmente con alcohol, que no es más que un solvente mineral, hace que ellos tengan unas dermatitis en las manos fantásticas, unas dermatitis que les llega a provocar un daño impresionante. Aparte de eso, otra de las consecuencias es la deshidratación. Andar adentro de ese traje no les permite a ellos una ventilación eficaz o eficiente y por lo tanto su nivel de deshidratación, el nivel de calor ahí adentro es muy grande. Al final, también tienen riesgos ergonómicos. El personal médico pasa de pie toda su jornada o una buena parte de su jornada. Pequeños descansos habrán, pero esos descansos pueden ser interrumpidos por la demanda de pacientes y los diferentes estados de salud que cada paciente pueda presentar en el estado hospitalario. Aparte de ello, también existe el riesgo psicosocial. A todo el personal de salud tiene que manejar el temor de ser contaminado y de ser un foco de contaminación en su casa. El aislamiento, porque no pueden ellos estar en contacto social con otro grupo de personas más que estar en la zona COVID y de ahí para su casa. El rechazo social ha sido uno de los fenómenos tremendos para el control
del riesgo psicosocial, porque la gente les llegó a tener miedo, incluso llegaron a ser agredidos. Ellos andan con mucha tensión porque tienen que apegarse a procedimientos y tener una, digamos, un deseo de cuidar a la gente, pero apegado al procedimiento, no desbocados como lo hacen comúnmente con cualquier otro paciente. Y al final, ellos, por estar concentrados en el cuidado de sus pacientes, ellos tienen un descuido personal, descuidan su alimentación, descuidan su descanso, etcétera. Todo esto también tiene consecuencias. El nivel de estrés de ellos es enorme. Su estado de ánimo es muy bajo. Ellos están al lado de la mortandad todo el tiempo, al lado del sufrimiento humano. Su ansiedad y sus niveles de depresión son altísimos y llega un momento en que repetir eso día con día los desmotiva totalmente. Como ven, el tema de la prevención de riesgos en los trabajadores del sector salud es un tema de alto impacto en ellos. Podemos concluir, por lo tanto, que en este personal el nivel de riesgo de contagio es mantenido. Las condiciones psicosociales prevalecen durante todo el día porque a pesar de que ellos salgan de su jornada de trabajo, se lo llevan durante el resto del día para su casa. También podemos concluir que las medidas preventivas para ellos son bastante reducidas y que deben incrementar las medidas de protección que son de poca eficacia y que, como ya vieron, les termina provocando daños. Y, por supuesto, nosotros como sociedad hacemos poco aporte. El aporte que debemos hacer básicamente se concentra en diferentes grupos. ¿Qué es lo que pueden hacer los empleadores y las organizaciones? Pues cooperar con el gobierno, pasar por una identificación y una evaluación de riesgos y sus controles y actualizarlos constantemente. También hay que promover la prevención. Nosotros, los que no somos personal de salud, sí tenemos la ventaja de que muchas medidas de prevención las podemos practicar momento tras momento. Y por supuesto, ir comunicando la información importante, aquella de última generación, que sea de utilidad. ¿Qué otro aporte puede hacer la sociedad? Los trabajadores en general, pues participar en la toma de decisiones, cooperar con los empleadores en la aplicación de todas las medidas de prevención y de protección que se nos indica y cumplir con las prácticas recomendadas para mi vida pública, lejos de mi lugar de trabajo. Y la comunidad en general, miren, nosotros podemos proteger a nuestros adultos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad. Nosotros sí podemos mantener la distancia de 2 metros como mínimo para que evitemos una propagación. No necesitamos salir a espacios públicos si no es absolutamente necesario. Y si vas a salir por cosas necesarias, como es alimentos o cualquier otra situación evidentemente necesaria, pues tiene que serlo sin compañía y tiene que ser rápido y al mandado. Lo mejor es que te quedes en casa. Nosotros somos los portadores del virus y solo nosotros lo podemos propagar. Al final, si queremos ayudarle a la gente más impactada con este virus, si queremos ayudar a la salud y seguridad ocupacional de ellos, miren, si los hospitales reciben menos personas al mismo tiempo, ellos van a tener periodos de descanso y el nivel de exposición les va a disminuir sustancialmente. No es lo mismo recibir 100 personas a la semana que recibir 100 personas en un día. Por lo tanto, en nuestras manos está darles una oportunidad al personal de salud para que nosotros podamos ir saliendo de toda esta crisis, que no es una crisis de El Salvador, sino es una crisis mundial. Con esto, yo quiero dejarles el aporte del punto de vista de salud ocupacional y saber de que no solo depende de lo que haga el sector salud, sino también de lo que nosotros podemos hacer. Espero que
mi aporte sea de utilidad para todos ustedes y que entiendan de que el tema de salud ocupacional es importante, pero ahora necesitan ellos nuestro aporte como sociedad. Muchas gracias. Ha sido un gusto poder brindarles todos mis consejos y todos mis puntos de vista profesionales. Excelente intervención del ingeniero Reinaldo Vallejos. Sin duda, la experiencia en el sector salud puede ser de mucha utilidad y aplicabilidad para otros sectores. Como última ponencia de este día, conversaremos sobre el periodo post-pandemia para nuevos ingenieros a cargo del docente Jacques Canosa, ingeniero industrial con más de 24 años de experiencia en el área de proyectos e investigación aplicada. Antes que nada, gracias a Dios por permitirme estar aquí conversando con ustedes el día de hoy y gracias a los organizadores por tomarme en consideración. Un especial saludo a los ponentes que me anteceden y también a usted que se ha tomado el tiempo de participar de estas ponencias en esta Semana de la Ingeniería 2020. Un agradecimiento muy personal a la Universidad Católica, ¿verdad? El día de hoy quiero abordar un tema que a muchos de ustedes puede estarles preocupando, sobre todo si se encuentran a punto de egresar o lo harán próximamente. Y es, ¿qué me depara realmente el futuro en estos momentos de incertidumbre, de pandemia, ¿no? Pero sobre todo en temas laborales, ¿no? Y en ese sentido, digamos que vamos a hacer una pequeña exploración en esta conversación, ¿sí? Bueno, antes de comenzar de lleno, me gustaría hacer una pequeña reseña de las raíces de los ingenieros industriales y algunas apreciaciones generales iniciales con la finalidad de enmarcar y poner en contexto esta conversación. Primero que nada, quizás hablar un poco también de el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico de un país, el cual ustedes ya saben que está íntimamente relacionado con el incremento en la producción de bienes y servicios, con la productividad y la ventaja comparativa. Y por tanto, para generar empleos y disminuir la pobreza e incrementar la calidad de vida de la población, es necesario innovar, producir y vender al mercado local e internacional nuevos bienes y servicios que sean capaces de entregar valor a los potenciales segmentos de mercado. En sí, la razón de ser ingenieros industriales como tal, ¿sí? Quienes han sido formados para implementar, gestionar y administrar procesos productivos con la proyección de ser profesionales versátiles capaces de resolver problemas complejos de orden sistémico y generar procesos de innovación en las empresas. En su formación se les inculca y transmite competencias para desarrollar prácticas que les permitan gestionar y maximizar las operaciones nuevas o ya establecidas, que les permitan gestionar recursos estructurales de la organización y los invita a ser curiosos para explorar y evaluar métodos, técnicas que permitan perfeccionar la fluidez de los sistemas empresariales, integrando en ellos personas, información, materiales, máquinas y procesos, basándose en su entendimiento de los conocimientos científicos y técnicos y sus habilidades para poderlos traducir a diseños, implementaciones, evaluaciones que permitan mejorar los sistemas de producción de bienes y servicios de forma continua. Traducción, que sean excelentes resolviendo problemas de forma rápida y efectiva, que puedan estandarizar las soluciones y que encuentren nuevamente problemas que solucionar. Esta habilidad que poseen de combinar el trabajo de personas con herramientas, máquinas, tecnología y además recursos que puedan estar disponibles en la organización, forma una parte vital de su ADN, un ADN adaptativo y versátil, que les permite regularmente tener una mirada holística del contexto, ¿sí? Por lo general, los ingenieros buscan colocarse en áreas no muy tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que buscan en la mayoría de los casos es que estas áreas les permitan tener algún tipo de reto, como por ejemplo áreas de investigación, áreas de planificación, de producción, de calidad, de analítica, de seguridad industrial, organización y métodos,
y esto en distintas industrias y sectores de servicios, ¿sí? Y no es de extrañarse que con ese perfil tan especial seamos una tribu muy selecta y pequeña, por supuesto comparada con otras profesiones, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? En todo el sistema de educación superior, es decir, en todas las universidades que ofrecen la carrera, según los datos del Ministerio de Educación, se producen únicamente 580 a 620 ingenieros industriales graduados por año, ¿sí? Ok, muy bien. Ahora, en nuestro contexto actual, nos estamos enfrentando a una crisis mundial, ¿sí? Veamos qué ha pasado, ¿sí? Con este contexto de la pandemia y con el entorno a donde por naturaleza se debería de insertar un ingeniero industrial en la vida productiva. Esta pandemia y las medidas adoptadas han dejado a su paso efectos que podrían considerarse realmente una crisis. Por supuesto, desde una óptica económica, de sustento y crecimiento del empleo, es decir, desde una óptica que garantice la continuidad y la seguridad económica que son necesarias para vivir y mejorar la calidad de vida y la dignidad de vida de la mayoría de los salvadoreños. Y sin discutir o menoscabar la necesidad de salvaguardar la vida y la salud de las personas, ¿sí? Como es natural y como estoy seguro que ustedes ya saben, las oportunidades y los empleos se crean por el crecimiento económico, como ya lo mencionamos. No hay otro motivo. Si una economía está sana, la gente va a tener empleo y puede cubrir sus necesidades, aspiraciones, así como podrá proveerle, por supuesto, de una vida digna a su familia y obtener el crecimiento personal al que aspira. También esto se alcanza si el mercado existe, es decir, si hay mercado, si el mercado está estimulado y tiene los recursos suficientes para poder generar esa actividad económica, ya que propicia que se faciliten más oportunidades de autoempleo, se generen procesos de emprendimiento, que al final son dos espacios que se suman a una economía sana, ¿sí? Y que son importantes en términos de la contribución que tienen al crecimiento económico en general. Y, como ya dije, contribuyen a la relación o a la realización, perdón, de las personas en términos de crecimiento económico y el desarrollo de una vida plena. ¿De acuerdo? Ahora, con esto en mente, hay que observar qué ha sucedido desde la economía de El Salvador, ¿sí? Lo primero es que se ha contraído precipitadamente, ¿sí? No ha existido crecimiento económico, se ha contraído por la pandemia, que comenzó como una crisis sanitaria y se volvió definitivamente en una de las mayores recesiones económicas a nivel mundial. Mucho peor inclusive que la sufrida en el año 2008 y peor que ninguna otra que se haya vivido desde el año 1939. En El Salvador se espera que este año el Producto Interno Bruto caiga hasta un 8.5%. Es decir, la cantidad de efectivo disponible y generada por el país para desarrollar actividades económicas que le permitan salir adelante va a ser menor. La deuda y el déficit fiscal han llegado a ratios históricos. Tenemos un 93% de endeudamiento, ¿sí? Cuando lo sano es que ronde el 50%. Es decir, que si antes una empresa tenía la perspectiva que su mercado se ampliara 2 o 3% siguiendo el crecimiento del PIB o el Producto Interno Bruto, ¿sí? Ahora espera perder, digamos que localmente, como mínimo, un 8.5% de su mercado. Y, por supuesto, el déficit fiscal implica que muy pronto deberán existir posiblemente reformas que impongan nuevos impuestos a todos los salvadoreños para poder mantener no solo operando al gobierno, sino que para poder suplir algunas de la población. Simples datos, podríamos decir que el estrés al que se someterán las operaciones empresariales de autoempleo y de emprendimiento del país serán duros para los próximos meses. La crisis también ha afectado las cantidades y lo que las empresas producen, ¿sí? Es decir, los cambios en la demanda han afectado las proyecciones de producción. Claro está, nadie va a producir algo que no se vende. Esto, de acuerdo al comportamiento de este índice a julio, que es el índice de la variación económica, que en términos muy sencillos mide la actividad económica en el corto plazo y que es medido mes con el Banco Central de Reserva, ha caído, ¿sí? Y se ha reducido, ¿sí? Se ha reducido en la mayoría de sectores económicos y ha llegado, digamos que, a un menos 13.6%,
lo que significa en términos de la vida cotidiana que la población y las empresas no están gastando su manera de la forma en que lo hacían y por lo tanto este dinero no está ingresando a las estructuras productivas o no tiene perspectiva de ingresar a las estructuras productivas que son las generadoras de empleo. Por lo tanto, eso nos lleva a una contracción productiva. Hay una reducción de producción y de compras, cuando lo sano es que esto sea positivo. Ahora, veamos este mismo efecto en los sectores que de alguna manera, por naturaleza, son los que, digamos que son abordados por intereses de nosotros los ingenieros, ¿sí? Por ejemplo, la arquitectura, la agricultura y la ganadería ha caído en términos de actividad económica en un menos 8.01%. Es decir, se ha retraído un 8.01%. La construcción, menos 16.02%. El comercio y el transporte y el turismo, menos 25.42%. Un sector que ha tenido un incremento, sí, es el de tecnologías de información y comunicación, lo que tiene lógica, ¿verdad? Todo aquello que me ayude o que pueda ayudarme a desarrollar virtualmente una actividad se ha convertido en estos momentos en un activo que está siendo utilizado, ¿sí? Tanto para la producción como para la vida cotidiana. Las empresas están buscando en este momento auxiliarse precisamente de sistemas informáticos y de comunicaciones para poder continuar con sus actividades. Por otro lado, vemos también a la banca que ha caído, ¿sí? Esta fuente de financiamiento para las actividades de producción, así como también las actividades científicas de investigación y profesionales, que ha caído en un 16.22%. Las actividades de enseñanza y de salud también han caído en un 9.4%, ¿de acuerdo? Esto nos plantea desde ya que estas industrias no están produciendo a los ritmos que estaban produciendo porque obviamente el mercado no está absorbiendo o no está consumiendo los servicios o productos que estos entregan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa también con otras industrias que ya tienen una perspectiva muchísimo más amplia? Que también es, de alguna forma, otro lugar a donde como ingenieros nos alocamos, que es precisamente el área de las empresas de exportación. ¿Sí? Este comportamiento, esta situación, digamos, que se está pasando, ¿sí? Para entender un poco la dimensión de la crisis, ha afectado en mayor o menor sentido a muchísimos países, ¿sí? Y por lo tanto, podemos comprobar esta situación a nivel global, ¿verdad? Con exportaciones que de alguna manera tienen un comportamiento muy estable o muy estándar y que de pronto tienen este tipo de fluctuaciones negativas. Las exportaciones han caído en casi 185 millones de dólares por mes. Eso lo que quiere decir es que son 185 millones de dólares que antes ingresaban a la economía, que ahora no ingresan, ¿de acuerdo? Alimentos y bebidas, que era un sector por naturaleza exportador, han caído casi un 9.6%. Bebidas, un menos 48%. Plásticos, un menos 6,9%. Muebles, un menos 44.6%. Papel y cartón, un menos 9.3%. Calzado, un menos 43.9%. Y metalmecánica, un menos 23%. ¿De acuerdo? Ahora, pero ¿y esto en qué repercute? ¿Cómo esto me afecta? Ah, muy bien. Bueno, inmediatamente podemos asociar este contexto a lo que está pasando realmente con los empleos. ¿De acuerdo? Desde el 30 de mayo del año 2020, 80.228 salvadoreños han perdido su trabajo formal. Esto de acuerdo a los últimos datos de las cotizaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, según su, digamos que su reporte de los pagos de planilla. Estamos hablando de, digamos que empleos formales. De estos, unos 64.000 y tantos se atribuyen directamente al cierre de más de 2.150 empresas. ¿De acuerdo? Empresas salvadoreñas que como producto de la cuarentena, que comenzó en marzo, han tenido que de alguna forma cerrar. Y esto se refleja, ¿verdad?, en el desempleo, ¿sí?, que es muchísimo mayor si se toma en cuenta que el 70% de la economía salvadoreña es informal, o como algunos prefieren llamar, de autoempleo. Esto lo que significa es que en los próximos meses, si se da una reapertura, más de 65.000 salvadoreños estarán buscando empleo al mismo tiempo, ¿sí?
Y a estos se sumarán posiblemente los nuevos profesionales que ingresen en este momento al mercado laboral, incluidos los 580 o 600 ingenieros industriales que se están por graduar o que ya se graduaron este año. ¿De acuerdo? Ahora, si vemos también los sectores que más han sido afectados en términos del empleo, podrán notar que el ecosistema natural, de acuerdo, al cual es habitual para los ingenieros industriales insertarse, se ha visto alterado, ¿sí? Sectores como la industria manufacturera, ¿sí? Ha perdido a julio de este año 19,000 empleos, ¿sí? La banca casi 2,000, las actividades científicas y tecnológicas y técnicas más de 12,500 empleos, ¿de acuerdo? Entonces, esto pues es un tema que hay que observar, es un tema que tenemos que considerarlo como parte del contexto actual y tenemos que obviamente tomarlo a consideración. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si bien analizamos qué es lo que eso significa, ¿sí? Podemos darnos cuenta qué es lo que seguirá pasando en un futuro próximo, ¿sí? Y en un futuro posiblemente de mediano plazo, hasta que el panorama mundial se normalice, posiblemente 12, 18 meses, si no es que 24 meses. Ahora, en términos empresariales, que son la principal fuente de empleo de este país, lo que nos vamos a dar cuenta es que vamos a tener un menor acceso a recursos, ¿sí? Las limitantes actuales pues, van a encarecer posiblemente los procesos logísticos, ¿sí? Al vender menos las empresas se van a ver obligadas definitivamente a eliminar costos fijos, porque simplemente es algo con lo que tendrán que lidiar o salir del mercado, ¿de acuerdo? Esto lo que significa es que todo aquello que no me genere una rentabilidad o productividad claramente asociada al incremento de las ventas va a ser suprimido. Y esto se traduce muchas veces a eliminar el exceso de capacidad productiva blanda, es decir, despidos a nivel operativo y por tanto de posiciones de supervisión que ya no van a ser necesarias porque no van a tener nada que supervisar. Una empresa, a menos que esté cerrando, ¿sí? Tome decisiones de eliminar su capacidad productiva dura, es decir, maquinaria y otros bienes de capital que sean necesarios para incrementar su productividad y que muy probablemente siga pagando a la fecha, ¿sí? A través de un préstamo o de otro tipo de financiamiento. Sin embargo, está claro que en este momento la gran mayoría de empresas, muchas de ellas pymes o mipymes, no tomarán la opción de realizar grandes inversiones, ni tampoco buscar actualizar su tecnología por una que sea mucho más eficiente o más productiva. Ahora, para no perder totalmente sus mercados, las empresas, digamos que van a tener que aprender a ser muchísimo más productivas, es decir, a hacer más con menos. No van a poder subir precios porque el mercado en estos momentos no va a responder positivamente a esto. Adicionalmente, digamos que el mercado se ha vuelto muchísimo más selectivo por la incertidumbre, es decir, va a gastar solo en aquellos productos o servicios obligatorios o que agreguen claramente valor a sus necesidades, ¿de acuerdo? Todas las funciones que sean no esenciales o no indispensables y que puedan ser tercerizadas, lo van a hacer. Es decir, se darán a terceros por contratos temporales o por contratos por proyecto o serán puestas en espera mientras la crisis de alguna manera se estabiliza. Las empresas, sin embargo, van a tomar algún otro tipo de decisiones, como por ejemplo mantener al personal que ellos consideren que sea un activo. Es decir, que me ayude a solventar y a realizar múltiples tareas. Es decir, solo se mantendrá de forma permanente aquellos que puedan ser rentables para la empresa. Todo lo demás se eliminará o será tercerizado, utilizado solo cuando sea necesario. Empresas, productos, servicios, empleados y futuros empleados van a tener que reinventarse, ¿de acuerdo? Lo que no esté en consonancia con una propuesta de valor y o una necesidad real, lo que, o en este caso, los que estén parcialmente alineados, ¿sí? Con una necesidad real, se verán en la necesidad inmediata de reinventarse o de simplemente salir del mercado. Vamos a ver también una degradación posiblemente en los canales de distribución habituales, ¿sí? Los canales de distribución se pueden ver afectados por las caídas de los volúmenes, ¿sí? Y por tanto, vamos a esperar que se encarezca de alguna manera
la producción, o mejor dicho, la llegada de los productos y los servicios directamente al mercado. Va a haber un cambio en los canales de comercialización, ¿sí? Vamos a pasar cada vez más a utilizar canales virtuales. Esto ya lo estamos viendo. Los canales físicos habituales van a poder sobrevivir para productos de necesidad imperativa. Sin embargo, la virtualización va a aumentar a nivel mundial. Y esto se traduce en ventajas y desventajas para las empresas. Para aquellas que estén preparadas, va a ser un cambio positivo, y para aquellas que no, pues tendrán que adaptarse o posiblemente sufrir las consecuencias de no hacerlo con la velocidad necesaria. El distanciamiento social, ¿sí? Significa que va a haber un menor acceso a lo físico, ¿sí? Y que de alguna forma vamos a tener que incrementar las tecnologías de barreras, ¿sí? Tecnologías de barreras entre personas y tecnologías de barreras entre productos y personas también. Y esto lo que significa es que va a haber una alza, ¿sí? En el desarrollo y crecimiento de empaques y envases, incremento de tecnologías protectivas, incremento de tecnologías multifunción, es decir, que puedan proteger al producto, al consumidor, y servir también como instrumentos de comercialización, pero que garanticen de alguna manera estar protegidos ante otro tipo de amenazas como a las que nos hemos enfrentado en los últimos meses. Lo que se puede es incremento en las normativas y regulaciones, ¿sí? Normativas y regulaciones para operar, para la implementación de medidas extremas de sanitización, el incremento, digamos que por los costos de los turnos de trabajo separados para poder mantener el distanciamiento social, ¿sí? Y, por supuesto, para la implementación de esquemas y sistemas de protección al trabajador, lo que al final tendrá un efecto claro en la baja de la productividad, ¿de acuerdo? Vamos a seguir percibiendo de alguna forma un temor generalizado por la reaparición de este u otro virus, ausentismo, transporte que no sea rentable, el incremento del costo de vida, ¿de acuerdo? El mismo Bill Gates dice que una vacuna va a tardar hasta el año 2021 en aparecer. Y posiblemente será suministrada primero a países de primer mundo, ¿de acuerdo? Sin embargo, ante esta pandemia global, la pregunta no es cuándo tardará en aparecer la vacuna, sino más bien cuándo tardará en aparecer la próxima pandemia, el próximo virus, ¿de acuerdo? Que tendrá efectos muy similares a esto, ¿sí? También vamos a experimentar, o desde ya no se está experimentando, un cambio en los patrones de consumo y en la forma que estos patrones se están analizando, ¿no? Ya no se pueden analizar con los métodos tradicionales. Ahora necesitamos métodos muchísimo más efectivos para poderlos analizar y poderlos predecir. Muchos productos y servicios, digamos que con modelos de negocio que sean tradicionales, van a tender a desaparecer. Y quizás por esto me refiero a los que poseen muy poco valor añadido y que no suplan definitivamente una necesidad específica funcional, emocional o social para los segmentos de mercado. Estos van a tener definitivamente un camino difícil por delante. Veremos también, digamos que un incremento en el uso de tecnologías, en las tecnologías de comunicación, ya lo vimos en los datos, las tecnologías predictivas, las tecnologías de análisis de patrones, ¿sí? Y por supuesto, con la caída de los mercados tradicionales, habrá una fuerte apuesta de las empresas que tengan los recursos para tratar de recuperar el mercado, ¿sí? Por buscar generar, obviamente, nuevos mercados, entendiendo que para esto será totalmente necesario comprender los posiblemente nuevos canales de comercialización. Ahora, a esto hay que sumar otras situaciones, ¿no? Verlo desde la lógica empresarial, sino que también tenemos que verlo desde una lógica del contexto un poco más generalizado. Sí, ahora, hay ciertas cosas que se dan en tiempos de crisis, como por ejemplo se observan dos fenómenos, ¿no? Uno es la concentración y protección excesiva del conocimiento que es especializado. Y dos, la democratización del conocimiento general. Por lo que con esto existe una clara posición a ampliar la brecha entre competidores y entre aquellos que poseen el conocimiento especializado y sobre todo la capacidad para aplicarlo efectivamente o eficientemente, y aquellos que simplemente acceden al conocimiento general y lo aplican de forma muchas veces tibia. ¿De acuerdo? Ahora, habrá una fuerte alza de la competencia, ¿sí? En términos de incremento de la oferta de desempleos,
Va a haber mucha competencia por los empleos disponibles en el mercado laboral, ¿sí? Lo cual se incrementará mientras no se reviertan definitivamente las tendencias de crecimiento económico y se sigan sumando profesionales al mercado laboral, entre estos los 600 ingenieros industriales nuevos que este año saldrán al mercado. Ahora, las personas que estén menos preparadas van a tener realmente una dura tarea de encontrar trabajo en las industrias y sectores que tradicionalmente absorben esta oferta. Además, van a tener, como le digo, que competir precisamente con esta masa, estos 75,000 desempleados que actualmente existen. Ahora, la crisis y sus estragos van a durar más de lo que quisiéramos, ¿de acuerdo? Por su amplitud y alcance, es un alcance global y la amplitud es tal que ha llegado obviamente a los números que ha llegado. Las empresas que no son exportadoras y la industria no están creciendo económicamente. Por lo tanto, las contracciones en el mercado local tardarán definitivamente en volver a los niveles acostumbrados. Ahora, con esto que está pasando a nivel mundial, la migración ya no es una opción. ¿Por qué? Porque este contexto es bastante generalizado a nivel del mundo, ¿sí? En este sentido, creo que también al ser tan generalizado, ¿sí? Abre muchísimas oportunidades para gente innovadora, ¿no? Porque lo que está haciendo es creando precisamente nuevos mercados de oportunidad, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, siguiendo esa misma línea y cambiando un poco la tónica, yo diría que yo realmente no puedo evitar ver nada más que oportunidades para nosotros los ingenieros, ¿no? Definitivamente para aquellos ingenieros que logren especializarse o se logren reinventar, para aquellos que ya están laborando o para aquellos que vayan a ingresar al mercado laboral, ¿sí? Entonces, después de este remojo por la realidad, solo puedo decirles, lo único que veo son oportunidades, ¿de acuerdo? Oportunidades que ustedes pueden tomar por la formación que ya tienen y por las competencias que han logrado desarrollar hasta la fecha. Lo primero es tratar de volverme un activo con la generalidad especializada, ¿sí? Que definitivamente es muchísimo más rentable personas con múltiples conocimientos relacionados que se vuelvan un activo preciado para las empresas y para las industrias. Por supuesto, también al incrementarse la tercerización de servicios a nivel mundial, va a existir una gran oportunidad de integrarse a ese mercado, ya sea bajo un esquema de freelance o un esquema conectado definitivamente a la economía gig, ¿sí? Que es la economía a la que se está moviendo poco a poco el mundo, ¿sí? Sobre todo después de esta pandemia. Es decir, a una economía administrada o gestionada por proyectos, ¿de acuerdo? Lo cual se va a incrementar en gran medida, ¿sí? Por estrategias de buscar maximizar los resultados de las empresas. Por tanto, mi habilidad para diseñar, dirigir y ejecutar proyectos va a ser clave. Bien, también va a ser claro, ¿sí? Que existirá una tendencia en empresas de países menos desarrollados a buscar incorporar tecnología ad hoc, ¿de acuerdo? Y tecnología adecuada que les permita incrementar su productividad. No van a poder contratar más gente, es más, están sacando gente, pero están tratando también de buscar la forma de mantenerse a flote. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, semiautomatizando o automatizando procesos, ¿de acuerdo? Por lo que mi conocimiento general básico como ingeniero industrial, sumando a nuevas competencias que pueda desarrollar con rapidez, me puede permitir ya sea desarrollar o implementar procesos y proyectos muy rentables más allá de mi área de competencia y o emprender en oportunidades de negocios tecnológicos para todo un segmento de industrias que posiblemente se replique a nivel mundial. La otra oportunidad que para mí está muy marcada es la telemetría y la virtualización de las operaciones físicas, ¿sí? Esto va a continuar de forma acelerada. ¿Cómo nosotros, ingenieros industriales, debemos posiblemente reforzar nuestra parte de interacción con la automatización y nuestros conocimientos de sistemas, de programación, de electrónica, de medición y de integración de procesos automatizados? La virtualización de lo físico, ¿sí? El mundo físico laboral va a tomar otras dimensiones que poco a poco se va a ir integrando a las vidas cotidianas y a los hogares. Y por lo tanto, la virtualización, y por virtualización no me refiero
a las redes sociales, sino más bien al proceso de interacción a distancia entre elementos físicos y un usuario, a donde los procesos de comunicación, datos, manejo de información, traslado de movimientos y otros se van a volver clave. Es decir, poder producir, poder controlar las máquinas que están produciendo, posiblemente desde un ambiente seguro, ¿sí? Su casa o su oficina personal en el piso o en la planta de producción, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Muy bien, también obviamente aquellas personas que puedan cambiar su valor personal, es decir, su modelo de valor personal. Aquellos que en este momento puedan ver oportunidades y no necesariamente buscar ser empleados, sino que posiblemente buscar alternativas de empleo temporal, alternativas de emprendimiento o alternativas de autoempleo, pero de calidad, al obviamente poder enfocarse en esquemas ya muchísimo más tecnificados. Ahora, ¿pero qué necesitamos realmente para esto? ¿De acuerdo? Yo aquí he tratado de esbozar un poco más claro las oportunidades para tratar de deducir qué competencias, ¿sí? Y de qué, digamos que de qué ramas científicas o de qué ramas tecnológicas van a ser necesarias. Y para esto he hecho una pequeña producción, ¿de acuerdo? Que me ayuda a visualizar esto, ¿no? Les decía que lo primero van a ser oportunidades para la producción a distancia o la virtualización de la producción física, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué voy a necesitar para eso? ¿Sí? Bueno, voy a necesitar precisos en dirección y desarrollo de proyectos, dirección y gestión de procesos de innovación, dirección y desarrollo de sistemas informáticos de comunicaciones, ópticas y espectros, machine learning, automatización de procesos, big data, desarrollo de controladores integrados, tecnologías de Arduino, mecánica y electrónica y desarrollo de aplicaciones. Bien, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve, ingeniero? ¿Por qué me está diciendo esto? Este es el camino que ustedes deberían de tomar en este momento para reaprender, para reforzar y para multiplicar sus capacidades que les permitan atender de una forma clara esta oportunidad. ¿De acuerdo? El que lo haga más rápido, el que lo haga de una forma más eficiente, primero, y obviamente va a obtener los mejores réditos sobre ese mercado. ¿De acuerdo? Otra oportunidad, ¿sí? Que al menos yo logro percibir en esto, es el desarrollo de maquinaria y tecnología ad hoc a precios obviamente adecuados para, digamos que el mercado local o para la actualización o sustitución de recursos, ¿de acuerdo? Y bueno, y en eso, ¿qué necesito para poder hacer eso? Muy bien, exactamente lo mismo. Necesito poder incrementar mi conocimiento informático y de comunicaciones, mi conocimiento en dirección y desarrollo de proyectos, mi conocimiento en la dirección y gestión de procesos de innovación, en idiomas, en el desarrollo y programación de aplicaciones móviles, automatización de procesos, desarrollo de controladores integrados, tecnología de Arduino, mecánica y electrónica, prototipado, machine learning y otros aspectos. Y como ustedes ya lo pueden ir previendo, ¿sí? Hay algunas de estas características que me van a abrir puertas para muchísimas más oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo inteligente en este momento es tratar de identificar precisamente aquellos pasos que con más prontitud debo de dar para poder aprovechar precisamente las oportunidades. Otra oportunidad que van a tener los ingenieros industriales es involucrarse en la reinversión de productos, ¿de acuerdo? De modelos de negocios y, por supuesto, en la resolución de problemas de forma novedosa y práctica, ¿sí? Y, por supuesto, con una proporción de valor agregado que pueda y que les permita a las empresas desarrollar definitivamente estos procesos de venta que tanto necesitan. En este sentido, digamos que los conocimientos que yo necesito apuntalar, fortalecer y reforzar son de negocios y mercados, de innovación, de desarrollo de proyectos, de experiencia del usuario, de prototipado, de negocios, de diseño y marketing digital, de mercadeo y ventas, de desarrollo y programación de apps, de producción audiovisual, de idiomas, de big data, de design thinking, técnicas de colocación digital, análisis y psicología del consumidor y desarrollo y aplicación de modelos de negocios. ¿De acuerdo? Y así para cada una de estas oportunidades. ¿De acuerdo? El hecho de poder, y quizás se la voy a mencionar para que ustedes tengan, digamos que,
la oportunidad de hacer su propio mapa, ¿sí? Aunque posiblemente puedan utilizar ya está aquí para ustedes. Hay oportunidades también en la producción de conocimiento general y estructurado y en los procesos de asimilación de capacidades científicas, es decir, en la educación y la transmisión rápida de estos elementos. Ahí hay una gran oportunidad para aquellos que logren concatenar esto, inclusive hacia el interior de las empresas. ¿Cómo reeducamos aquella fuerza laboral que sea rentable en estos momentos para que pueda realizar este tipo de funciones? También vamos a necesitar, hay una oportunidad muy grande, ¿sí? En el conocimiento de manejo de canales de ventas y de distribución alternativa. Esto es nuevo, de acuerdo, para muchas de las empresas y para muchos de los recursos que ya se encuentran actualmente dentro de las empresas. Y por lo tanto, es otra oportunidad. También la adopción de modalidades de servicios a distancia, ¿de acuerdo? Cómo desarrollar plataformas que me permita potencializar las ventas de mi empresa, pasando de lo tangible a lo intangible también. ¿Qué servicios como empresa que es productiva puedo dar en estos momentos para fortalecer precisamente, digamos que ese ingreso que genera empleos y ese ingreso que puede generar seguridad para las familias de los salvadoreños? También van a haber una oportunidad muy fuerte en el área de transporte y logística, ¿sí? Para buscar precisamente métodos, mecánicas, medios de transporte que sean muchísimo más eficientes, modelos de valor que nos permitan tener costos muchísimo más bajos, más renovados, posiblemente en términos, digamos que de crowdsourcing y ya no necesariamente de un cliente único, que van a requerir obviamente de una diagramación sistémica muy fuerte para poderlo lograr, pero existen de alguna forma las oportunidades. Y por supuesto, también en términos de producción de contenidos y empaquetamiento de servicios. El que logre hacer esto se va a convertir en un muy buen activo para las empresas que en este momento tienen esta necesidad de poder definitivamente colocar y aumentar sus ventas. Muy bien, entonces lo que esto quiere decir es que realmente hay muchas oportunidades. La cosa es cómo nos adaptamos, cómo nos volvemos muchísimo más eficientes para asimilar el conocimiento de estas tendencias rápidamente para que las oportunidades no desaparezcan. Bien, entonces, en conclusión y como conclusión de esta charla, yo lo que les puedo decir es que los ingenieros industriales son realmente los que están llamados a reinventar los sistemas productivos, sacarlos de cualquier crisis, ¿sí? Y llevarlos nuevamente a su estándar óptimo de actuación, ¿sí? Y más allá de cualquier crisis, el futuro siempre estará lleno de oportunidades para los ingenieros industriales, siempre y cuando se mantengan fieles a su versatilidad y se adapten con rapidez, asimilen nuevos conocimientos que sean pertinentes a su contexto y los apliquen de forma efectiva. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias al ingeniero Jacques Canosa por animarnos e ilustrarnos en el camino que como ingenieros industriales debemos tomar para poder responder ante las nuevas situaciones que se nos van a presentar luego de esta pandemia. Gracias a todos por ser parte de esta jornada, esperamos que hayan disfrutado mucho, que les haya gustado y que cada temática pues haya aportado para poder construir nuevos conocimientos y ustedes puedan desarrollarse como profesionales, como futuros ingenieros. ¡Feliz día! Bendiciones.